Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Lobo con Lobo, información de calidad. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Fuerte ese aplauso. Hoy con la presencia de un artista que cuenta con una formación impresionante, un artista que en su recorrido ha sabido mezclar lo que es el talento, la disciplina y por sobre todas las cosas, la pasión. Con nosotros, Inval Comedy. Bienvenida. Hola. Gracias, Diego, por esa introducción. Un gustazo tenerte con nosotros acá en Fuertes Aplausos. Lo mismo digo. Gracias por recibirme. No, por favor, gracias por venir. Contame, para romper el hielo, ¿en qué momento estás de tu carrera? ¿En qué andás? ¿En qué ando? ¿En qué andas? Bueno, estoy ahí con un disco terminado que todavía no salió, ya está mezclado, estamos ahí en proceso de terminar todo el máster, pero ya saqué 2 singles, sale un nuevo single en 2 días y el año que viene se viene esa presentación tan esperada. Sí, desde el año pasado que lo vengo grabando ahí junto a mi productor, Tommy Sanguinetti, así que bueno, muy contenta, muy enfocada. Un laburazo y bueno, a la par siempre el trabajo ahí de coach vocal también, que me caracteriza. Sí, sí. Pero sí, estoy en un momento ahí muy enfocada en mi música y en sacar estas canciones que vienen esperando salir. Genial, genial. Inval Comedy, contame un poquito el origen de ese nombre. Es Inval Comedy, todos dicen comedy porque piensan que viene de la comedia musical. Exactamente. Pero no. Es un apellido turco. Ajá. Y el nombre es hebreo. Yo nací en Israel y bueno, mi familia ha tenido como una vida bastante nómade y eso me incluye, así que tuve una infancia y una adolescencia bastante movida, mucho viaje, mucho cambio de cultura, de idioma, de todo. Y bueno, nada, nací ahí, después seguimos viaje, pero me quedó el nombre que hoy en día en el arte me sirve. ¿Qué decirte? ¿Sentís que toda esta mixtura de culturas tiene algún tipo de influencia en lo que representás hoy como artista? Sin duda, creo que sí. Las influencias musicales y culturales realmente me han, obviamente, influenciado. Creo que, bueno, mucha gente me dice que cuando hablo se siente el Brasil ahí presente, quizás en la colocación, en el timbre. Escuché muchísima música de todo tipo. Mis viejos, bueno, son melómanos ya de hace, o sea, realmente tienen mucha cultura musical. ¿Qué música se escuchaba en casa cuando eras chiquita? De todo, o sea, música clásica, jazz, música celta, música de todos bueno, al Medio Oriente un montón. Bueno, y toda la influencia brasilera, del folclore brasilero. Bueno, rock nacional argentino, rock de allá, es como que realmente escuché de todo. Bueno, lo que es el folk yankii, ¿viste? De como que de todo realmente. Así que bueno, sí, siento que tuve como mucha data y en el momento de componer, bueno, ahí fue un poquito qué era lo que más me ¿cómo se dice? Me inspiró, ¿no? Claro. Bueno, los Beatles estuvieron muy presentes y creo que eso caracteriza un poco mi forma de componer. ¿A qué edad viniste a Argentina? A los 16. Ah, ya de grande. Sí, grande. Sí. O sea, ¿Y tu paso fue, contando un poquito cómo fue camino? el origen, el camino, la ruta? La ruta fue, bueno, nací en Israel, pero al año, yo era muy chiquita, nos fuimos a Canadá, vivimos 3 años, después nos fuimos a Brasil, ahí estuve 11 años, después volvimos a Canadá por 2 años más y después vinimos a Argentina, pero a Tucumán, porque mi papá es tucumano y mi mamá es de Buenos Aires. Así que bueno, ellos decidieron instalarse ahí. Y ahí estuve 6 años y después me vine yo para acá para seguir formándome artísticamente y bueno, conocer ahí un poquito de la gran ciudad que en ese momento me abrumaba muchísimo, pero me parecía un gran desafío, la verdad, para mi formación. ¿Y te acordás de ese momento en que dijiste, la primera vez que sentiste que este arte era el que vos querías continuar en tu vida? Que dijiste, yo me quiero dedicar a esto.
Esto sería la música. La música, sí. Sí, no, porque tuve ahí como varias facetas. Mira. Creo que es algo ahí que me caracteriza el tema de ser multifacética, siempre dentro de lo artístico. Ujú. Yo siempre cuento a mis alumnas principalmente porque piensan que una por ahí como docente ya tiene todo tan resuelto, pero realmente fue una construcción llegar a animarme, a pararme arriba del escenario, a estar plantada. No debe ser fácil, ¿no? No, para mí no fue fácil al menos. Yo era muy tímida e inclusive era una persona que se la pasaba dibujando, era muy bajo perfil. Me daba vergüenza que me miren, que me presten atención. Entonces como que yo pensaba que era bicho de taller, ¿viste? Dibujaba, pintaba. Inclusive estudié un par de carreras dentro del mundo de las artes plásticas, la construcción con madera y como que realmente era otro el plan. Pero no sé, en un momento descubrí el teatro musical y hubo algo ahí que me desafiaba, que sentía que podía destrabar muchas cosas y bueno, ahí empecé un taller en Tucumán y de repente dije, che, esto está bueno, esto me siento que me puede ayudar muchísimo. ¿Cómo se trabaja ese quiebre de ser, como decías, alguien tan introvertida? ¿Cómo trabajaste? Bueno, me servía que sea a través de un personaje, ¿viste? Me tengo que Claro. parar como otro personaje, cantar es otro personaje, entonces me animaba un poquito más. Igual la influencia, o sea, toda la música y las distintas influencias artísticas ya la tenía de muy chica. Yo cantaba, pero más para mí o con mi familia, pero no me animaba a pararme en un escenario sola. Me pasaba eso. O cantaba con mi hermana o nada. Claro. Como que era muy realmente muy tímida. Pero bueno, nada, el de teatro musical tenía eso, que era como jugar desde otro personaje y me empecé a animar un poquito más y se ve que hubo algo ahí que intuitivamente dije, che, es por acá. Y bueno, me animé a venir a Buenos Aires a seguir mi formación, pero la música siempre estaba, o sea, yo siempre tuve una guitarra en mi cuarto, siempre tocaba, por ahí hacía algún videíto, ¿viste? Pero canciones más tranqui. Y bueno, ¿cómo llegué a la música? Bueno, es muy larga la historia. ¿Tenemos ¿Tenés tiempo? tiempo? Total, dale, sí. No, bueno, porque lo primero que hago para que veas que la música ya estaba ahí como muy fuerte era termino la carrera de teatro musical y decidimos con amigos a estudiar, hacer una obra. Hacer una obra de teatro musical donde yo me encargue de la música y bueno, nada, como muy autogestivo todo, pero yo ahí ya me animé a componer música para un musical. Entonces fue como para un musical. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Así que bueno, ahí fue un poquito como un acercamiento, viste, tímido, pero bueno, ya empecé a decir cosas a través de este musical. Yo ya había tenido alguna banda igual, pero siempre era como acompañada de otras personas y yo todavía no animándome a plantarme como cantautora solista, ¿viste? Claro. Así que bueno, después del teatro musical, bueno, hice un montón de otras cosas. Creo que ya va a llegar ese momento, ¿no? Pero desde lo profesional, ¿en qué momento empezaste a perfeccionarte? ¿Cómo arrancaste? ¿Perfeccionarme en la música? Sí, ¿fuiste a un profesor de canto, de música, de piano? ¿Cómo empezaste? Bueno, cuando éramos muy chicas, a mi hermana y a mí nos pusieron en una orquesta y coro juvenil, esto en Brasil. Y bueno, ahí aprendí a leer música, a tocar instrumentos, a cantar armonizando, como desde muy chiquita eso. Pero bueno, eso era como ser parte de un grupo y aprender a hacer música. Y bueno, en mi casa siempre se jugó, se cantó, había como mucha guitarreada. Y bueno, fue por ese lado como la formación más musical. Después todo lo artístico fue como por distintos lados. Claro. Después obviamente en el teatro musical es muy necesario formarse vocalmente y tener sí o sí técnica, porque no sé si viste alguna obra de teatro musical. Sí. Son muy complejas vocalmente y bueno, yo dije, ok, esta técnica en este mundo me está desafiando un montón y me está haciendo crecer muchísimo y sentí que mi voz de repente empezó a
como ampliarse, ¿no? Como de repente dije, esas canciones que me parecían imposibles, hay una forma de llegar, ¿viste? Que es a través de la técnica, que bueno, la adquirí gracias al teatro musical, porque ahí se hace mucho foco en lo técnico, justamente para poder desenvolverte con libertad y que tu cuerpo rinda, sí o sí tenés que manejar la técnica. Así que bueno, lo que te puedo decir es que una vez que decidí entrar al mundo del teatro musical, que empecé a realmente trabajar la técnica vocal. Antes cantaba intuitivamente bien, o sea, afinaba y todo, pero no... Por ahí habían cosas que no entendía de la voz, ¿viste? Como que había una cosa de, che, acá siento que estoy forzando, ¿viste? Había una cosa medio ahí que no lograba, no terminaba de suceder, y en el musical me ayudó muchísimo para eso. Claro, abriste un universo a una cuestión técnica que quizás no estabas contemplando en un primer momento. Claro que pasa mucho en el mundo de la música popular, que por ahí hay muchos cantautores que cantan desde un lugar súper intuitivo, ¿no? Como que son más de contar la historia, contar la canción, y por ahí no necesitan tanta como destreza, ¿no? Pero bueno, en el musical sí o sí tenés que manejar la técnica, porque las canciones ya de por sí te exigen mucho, y al tener que poner el cuerpo y bueno, también está mucho de la repetición, con los ensayos, con las funciones, que sí o sí es como, bueno, tenés que poder agarrarte de algo como para que tu cuerpo soporte tanta exigencia, ¿no? Exactamente. Y la voz se entrena, es algo que es constante, no debes parar de entrenar, de seguir ejercitando. ¿Cómo trabajas eso hoy en el día a día? Bueno, soy coach vocal, así que siempre estoy en contacto con ejercicios, acompaño artistas, tengo mis alumnos, mis artistas, iba a decir, mis alumnos, artistas. Futuros artistas. Así que obviamente siempre está ahí la voz en movimiento. También soy una persona muy inquieta, así que siempre me gusta estar jugando con la voz. Y uno no se da cuenta, pero la voz, o sea, realmente son un montón. O sea, las cuerdas vocales son músculos, ¿viste? Como que son músculos lo que está sucediendo ahí adentro, y es como cualquier músculo tenés que trabajarlo, tenés que ejercitarlo. ¿Nos das un ejemplo de lo que haces, por ejemplo? ¿De ejercicios? Exactamente, sí. Oh my God, ¿vas a cantar conmigo? Lo dudo. No, bueno, ejercicios típicos que hago, o en realidad, si te soy muy sincera, no es que me ponga a vocalizar todos los días, pero hago mucho... Como se le dice el lip roll, el trino de labios, que es para trabajar esto de la presión del aire, activar ahí el abdomen, la respiración baja, ¿no? Que se trabaja mucho en el canto, o no sé, mucho... Eso es lo que hago yo. Después hay muchos que quizás hacen... ¿Viste? Como las escalas ascendentes. Eso hago con mis alumnos como de una forma más ordenada. Pero si soy sincera, yo por ahí activo un poco más la voz desde ese lugar de sonidos. De... ¡Hey! ¿Viste? Empiezo a hacer algo como para ir ganando los agudos o activar los resonadores. Pero... voy a ser sincera, o sea, eso es lo que hago yo como para activar por ahí. Pero sí, obviamente con los alumnos por ahí uno ordena un poco más, hace ejercicios como partiendo de notas más graves a las más agudas, ir como trabajando la transición de las zonas, ¿no? Y ya que ejercitaste un poquito la voz, ¿te animás a cantar algo entonces ahora? ¿Qué querés que cante? Vi un reel tuyo en tus redes que cantás un temita de Mon Laferte. Oh my God. Ser? ¿Te animás a cantar ese tema de Mon Así, Laferte? de una. ¿Así a capela? ¿Mucha presión? No, cero presión. A ver. ¿Pero así a capela querés que cante? ¿Te animás? Sí, bueno, un ejemplo de lo que hago en los videos que vos me mencionabas, que eso que te había llamado la atención, que se movieron mucho en redes, es bueno, porque con el pasar de los años empecé a animarme un poco más a mostrarme como cantante y a crear contenido desde la cantante y desde la coach vocal. Y empecé a hacer unos videos que ordenan un poco esto de las zonas de la voz, ¿no? Que por ahí la gente ve la voz como algo así como muy abstracto, ¿viste? Como no entiendo qué está pasando, pero se escucha y es como que abruma, ¿no? A veces. Entonces, algo que hago es ordenar un poquito las ideas como para que sea un poco más claro eso. Bueno, voy a hacerlo así en un tono, no sé si estoy bien en el tono. Bueno, el estribillo de cosa. Que lo que hago es...
y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Hermoso, qué lindo, muchísimas No sé si lo hice en el gracias. tono, pero bueno, fue. Sonó muy bien, muy lindo, muchísimas gracias. Gracias. Componés, ¿hace cuánto que estás haciendo tus propias canciones? Bueno, como te dije, tuve como un acercamiento tímido cuando estaba en Tucumán, que compuse en una banda que tenía, se llamaba Nómade 3. Hicimos ahí algunas canciones en conjunto, después hice mis composiciones dentro de un musical. Después empecé a componer a dúo, con un dúo que tuve, justamente fue el primer disco que saqué, fue un disco a dúo que se llama In Valley Meyer, que era con otro artista, y ahí como que largué mis canciones por primera vez, pero bueno, en formato dúo, ¿no? Claro. Pero sí, habían canciones mías, habían canciones de mi compañero, y bueno, eso fue en ¿qué año fue? 2022 salió ese primer disco. Mirá qué bien. Y bueno, después se disolvió el dúo y empecé a sacar mi música como solista, que bueno, es toda una aventura, la verdad. Eso quería saber, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo resulta hacer ese momento? Bueno, es pura terapia, ¿qué decirte? A eso iba, eso quería saber. Es pura terapia, porque obviamente... Una catarsis. Sí, porque estás en contacto todo el tiempo con tus emociones, desde lo más profundo. Es sincerarte, ¿no? Con lo que te está pasando y transformarlo. A veces un momento horrible se transforma en una bella canción y eso es más terapia que eso, no hay. Porque realmente es transformar, ¿no? Por ahí o algo traumático que te pasó o algo hermoso que te pasó o lo que sea. Y no sé si hay una forma de... Como el proceso es muy propio, ¿no? De cada uno y de cada canción también, porque a veces sale a partir de un acorde, a veces sale a partir de una letra, a veces sale a partir de, no sé, una melodía que se te viene. Claro. Creo que generalmente me pasa que escribo pensamientos, reflexiones y de repente se convierte en poesía y luego en canción. Pero sí es un proceso súper profundo, súper intenso, que lo estoy viviendo de esa manera. Creo que mis canciones se caracterizan por tengo una forma de escribir como muy transparente o muy, no sé, muy cruda por ahí, ¿no? Como, no sé, como que digo exactamente lo que me sucede y me gusta conectar con las personas o ver qué sucede cuando uno se abre de esa manera. Que es algo muy lindo, como desarmarse, ¿no? Trato de yo desarmarme y que el otro se desarme conmigo, si es que se permite, ¿no? Entregarse a la experiencia. Claro. Componés desde un lugar, se me ocurre hacer una comparación, y ahí te voy a hacer la pregunta, desde un lugar como analógico. Hoy día, en tiempos de inteligencia artificial, de tanta digitalización, ¿qué opinas de la música hoy día? Me preguntás si uso ChatGPT para componer. Hay muchos, es terrible lo que se está haciendo. La verdad es que nunca lo usé para eso. Sí me ayuda en otras cosas o para ordenarme con otras cosas, pero no, en cuanto a lo creativo trato de... No hay nada más lindo que estar en contacto con lo humano, con lo que realmente, con lo que sentís, y eso no deja de ser una máquina y nada. Te puede ayudar con... Es una herramienta que está bueno a usarlo para lo que te sirva, pero... Nunca va a suplantar a un ser humano y toda su complejidad, ¿no? Todo lo que somos. No, pero nunca usé la inteligencia artificial para componer. ¿Cuál crees que fue el momento más importante de tu carrera el día de hoy? Qué difícil saber eso, porque siento que todo fue importante.
contamos así en secreto el paso por el Cantando 2020? Muy en secreto, como no le diga a nadie. Ese fue un momento importante, no sé si fue el más importante, porque bueno, tuve otras experiencias también que me hicieron crecer muchísimo, pero esa sin duda me transformó en muchos sentidos. Yo siempre digo que fue un entrenamiento intensivo, porque imaginarás, fue en 2020, estábamos todos encerrados y fue de repente salió ese laburo y fue como, ok, es una oportunidad para, como el mismo... lo mismo que sentí cuando me metí en el teatro musical, lo sentí ahí también. Como, che, esto me va a hacer crecer un montón, me va a desafiar muchísimo. Y me va a hacer... ¿Te costó la exposición que hablábamos al comienzo? ¿O ya...? Muchísimo. Ah. Imagínate, ahí la chica, sí, claro. La chica que estaba encerrada dibujando, de repente está en la televisión. Pero claro. No, fue una locura, fue difícil, Claro, fue encima difícil. lo ganaste, vamos a avisar, ganaste ese concurso. Sí, bueno, nada. Como, al paso te digo. Yo soy muy competitiva, a mí me gusta jugar y me gusta ganar. No, pero bueno, se dio algo ahí en equipo que estuvo bueno, que funcionó, pero sí soy una persona competitiva y si me pongo, me pongo. Entonces como que me puse las pilas ahí, dije, bueno, hay que laburar, o sea, realmente fue mucho foco. No fue fácil, fue mucha exposición. Yo soy muy perfeccionista también, así que fue trabajar eso, porque también hay otras cosas en juego ahí, ¿no? Como está el tema del show y eso, también está lo musical, pero también está el show y bueno, eso fue muy difícil de entender. Te quería preguntar, por lo que estuve viendo en tus redes sociales y siguiendo un poco tu camino, ¿se puede vivir del arte? Se puede vivir del arte, quizás no de la forma que uno se imagina o sueña, o quizás sí, pero bueno, eso se va construyendo de a poco. Hay momentos y momentos, o sea, la carrera artística no es lineal, ¿viste? Es como que realmente es puros altibajos. Y hay que saber qué hacer cuando no hay tanto laburo artístico, porque bueno, y más en el contexto en el que estamos, que no hay mucho laburo todo el tiempo. Y me parece muy importante desarrollar la faceta autogestiva, sí o sí, porque en los momentos que no hay laburo debes tener de qué agarrarte, ¿no? En mi caso, bueno, mis clases, mis seminarios, como decir, bueno, tengo esto en caso de que no haya trabajo como sesionista. Yo puedo decir que hoy en día vivo del arte, o sea, realmente todo lo que hago es relacionado a lo artístico. Creo que el sueño de la piba, siempre vivir de la música al 100%, ¿viste? Como, pero bueno, eso se va construyendo de a poco y es importante que en el mientras tanto tener mis proyectos que yo tenga el control, ¿no? De yo poder como manejarme y tener ahí. Pero sí, vivo del arte, así que sí es posible. ¿Qué mensaje le darías a un adolescente que aspira a ponerle al día de mañana, llegar a la pantalla del Cantando, de un reality? ¿Qué mensaje le darías? Que se forme mucho, que se mueva, siga moviéndose y que no deje que esa llama que sentís ahí adentro que se apague, porque es muy importante escuchar, ¿no? Y decir, bueno, si sentís eso, seguí. Y es el trabajo también que yo sigo haciendo a medida que van pasando los años, que no se apague esa chispa. Pero bueno, es rodearte de gente también que te inspire, ir a ver música, ir a ver todo lo que te ayude a seguir en tu formación, ¿no? Empaparte de todo lo cultural que te ayude a seguir creciendo en todo sentido. ¿Nos despedimos con una canción tuya? Me parece muy bien. Vamos. Bueno, voy a cantar una canción que justamente... sabía que iba a pasar. Que reflexiona un poco sobre la vida del artista. Que, bueno, que a pesar de todas las piedritas del camino, seguimos ahí enfocados en los sueños. Esto se aplica igual a todas las personas que tienen un sueño en realidad. Como una ola, que fue el segundo single que salió. Mojo los pies en el agua, en la orilla nomás se puede sentir lo bien que me hace estar ahí. Dulce sensación, solo un ratito más, con una sonrisa vuelvo a entrar,
pero el viento me tira para atrás. Me detengo a respirar, me animaré una vez más, como una ola, así se siente, que va y viene, también se rompe, siempre en movimiento, y a pesar del viento, mañana volverá a intentar. Hundo los pies en la arena, si espero un poco más se evaporarán las gotas saladas de mi piel. De tanto correr, de tanto buscar sueños camuflados en la niebla, ahora costará un poco más. Castillos se desarman por las piedras de un camino que cambia sin parar, como una ola, si se siente, que va y viene, también se rompe, siempre en movimiento, y a pesar del viento, mañana volverá, como una ola, si se siente, que va y viene, también se rompe, siempre en movimiento, y a pesar del viento, mañana volverá a intentar. Muchas gracias. Gracias por regalarnos tu arte. Gracias a vos. Esto fue fuerte ese aplauso para Lobo con Lobo, información de calidad. Nos vemos la próxima.